Querido hermano y hermana, que tengan un día lleno de bendiciones. Este video está hecho especialmente para todos los matrimonios. Ustedes saben, Jesús nos invita a perdonar incluso 70 veces 7. Pero ¿cómo perdonar las faltas graves en el matrimonio, como lo son las infidelidades, la violencia física o emocional, el consumo de drogas, el consumo de otras adicciones? ¿Cómo perdonar estas faltas graves? Te preparo este video primeramente para decirte que sí, es posible el perdón, pero no un perdón otorgado nada más a ciegas, sino que tiene que estar acompañado de un gran propósito de enmienda de parte del ofensor. Yo sé que aquella persona que perdona sin pedir nada a cambio está cometiendo una gran obra de caridad y eso ya es algo hermoso y maravilloso, pero sí es necesario, en el caso del matrimonio, que se perdone a sabiendas de que el ofensor está comprometido a no volver a caer en la misma ofensa. ¿Esto qué significa? Que sí tenemos que perdonar en el matrimonio, pero en el caso de faltas muy graves, tiene que haber también algunas pautas. Por favor, quédate conmigo y descubre cuáles son. Antes que nada, suscríbete por favor a este canal y con mucho gusto seguiremos ayudando a más matrimonios y a más personas a que se encuentren con Jesús y sobre todo con una vida plena. Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. Y presta mucha atención, este video, ¿verdad? No es solamente para que lo escuches una vez y ya, sino es para que lo escuches varias veces, para que vayas entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué razón, si el ofensor recibe el perdón gratuitamente, incluso sin haberlo pedido, pues no va a generar un gran cambio en él, ¿verdad? O en ella. Se necesita sin duda un compromiso expreso, un deseo de ser perdonado y desde luego que haya un compromiso bastante claro para que no se vuelva a repetir la ofensa. Ahora sí que se trata de cerrar el círculo por completo y no de perdonar por perdonar a sabiendas de que se va a volver a repetir. A lo mejor al escuchar mis palabras, tú estás preguntándote, oigan, pero ¿por qué nos dice esto, verdad? ¿Qué acaso no se supone que tenemos que perdonar gratuitamente? Bueno, pues te recuerdo que una de las condiciones para el sacramento de la reconciliación, para que el penitente pueda recibir el perdón, es que esté arrepentido. Y estar arrepentido significa que está dispuesto a intentar no volver a pecar de la misma manera. Es el mismo caso en el caso, ¿verdad?, de las personas que cometieron una falta grave en el matrimonio. Si esa persona recibe el perdón, incluso sin pedirlo y sin comprometerse a cambiar, pues lo más seguro es que la falta se va a volver a repetir. Por lo tanto, si tú estás en una situación pues muy dolorosa, muy parecida, te invito a que otorgues el perdón, sí, pero primero, si se compromete a la otra persona. Segundo, si está dispuesto a pedirte perdón, eso es súper necesario. Y tercero, recuerda que todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos un orgullo humano en el fondo que no nos permite arrepentirnos y mucho menos tener propósito de enmienda. Por eso te invito, da el perdón, sí, pero solamente bajo ciertas condiciones bastante claras que permitan al matrimonio poder seguir adelante. Y bueno, vamos ahora sí con la primera condición, la cual es la siguiente: no se puede negociar la repetición de las faltas graves. ¿Qué significa esto? Pues que el culpable tiene que comprometerse a jamás caer en la misma equivocación. Y jamás significa jamás. Es como una fogata, como un incendio. No se pueden quedar las llamas allí o no se pueden quedar las brasas porque el incendio va a volver a aparecer. Se necesita completamente comprometerse a no volver a cometerlas. Segunda condición para perdonar una falta grave: que ambas partes se comprometan
de una manera recta y fuerte a eliminar el rencor, la desconfianza, el resentimiento y cambiar esas emociones tan negativas por amor, educación y desde luego una convivencia agradable. Así es que, querido hermano y hermana, ya sabes, ¿se va a perdonar? Sí, si los dos, tanto el ofendido como el ofensor, están dispuestos a dejar atrás pues todo ese rencor y resentimiento. Tercero, que el agresor, que el ofensor esté consciente de las graves consecuencias que su problema ocasionó en todo el matrimonio, que se dé cuenta que ha causado dolor, sufrimiento y que no será fácil superarlo, no solamente hablando de la pareja, sino también de los hijos, incluso de la familia extendida. Una vez aceptando esas consecuencias, debe de comprometerse en la medida de lo posible a reparar el daño causado. Cuarto, que el ofensor reconozca, acepte y también el agredido que no se puede volver a perdonar la misma falta, porque si no hay un compromiso de no volver a cometer ese mismo error, pues lo más seguro es que se vuelva a repetir. Y para cerrar un círculo de violencia, de infidelidad, de adicciones y de otras situaciones, es necesario que no se perdone una segunda equivocación, que eso quede bastante claro para las dos personas. Y digo para las dos porque en muchas ocasiones el mismo ofendido está dispuesto, por quién sabe qué razones, a seguir tolerando. Y eso no es sano para el matrimonio, no es sano para la familia, porque los hijos lo pueden aprender y lo pueden repetir. Quinto, que entre los dos se establezcan nuevos compromisos matrimoniales. Después de una ofensa, no se puede seguir estando de la misma manera. Es necesario que haya compromisos de ambas partes para que el matrimonio siga funcionando. Por ejemplo, si fue una infidelidad, el agresor se compromete, por ejemplo, a revivir el amor, a hacer cenas, a hacer citas románticas con el esposo, con la esposa, y por ejemplo, el agredido se compromete a aceptarlas y a poner de su parte para superar el rencor. Sexto, que los dos sean sinceros y reconozcan cuáles son las banderas rojas, las red flag que hicieron que la persona, que el ofensor cayera en el error, de tal manera que si se reconocen esas situaciones, se pueda evitar cometer la falta en el futuro. ¿Qué significa? Que el matrimonio se comprometa en los dos, ¿verdad? No solamente uno, a ver cuáles son sus puntos débiles y mejorarlos, cambiarlos, hacer de un matrimonio algo mejor. Séptimo, que se intente de ambas partes sanar las heridas producidas. Primeramente, que el ofensor reconozca que cometió una falta gravísima que ocasionó muchas heridas. Y segundo, que la persona ofendida esté dispuesta, sin resentimiento, sin rencor, sin chantajes, a dejar todo atrás, todas esas cosas malas, para que no sigan apareciendo en el futuro. Porque la idea del perdón en el matrimonio es que vuelvan a ser felices, no solamente que vuelvan a estar juntos bajo el mismo techo. Octava condición, que el ofensor exprese por su libre y plena voluntad el compromiso de jamás volver a cometer ese error. Que sea él quien lo exprese y no la víctima la que busque el perdón, sino que realmente haya un arrepentimiento de la parte del ofensor que le haga decir: perdóname, me equivoqué, jamás volverá a ocurrir. Novena condición, que el ofensor exprese sincera, claramente, positivamente su tristeza de ser consciente que el daño que está causando es grandísimo y que le duele haberlo cometido. Novena condición,
El perdón se otorga siempre y cuando el ofensor haya sido el primero en hablar del tema. Hermanos, es como en los alcohólicos anónimos. Si no se reconoce que se tiene la adicción y que se tiene que cambiar, lo más seguro es que se vuelva a repetir la situación. Por eso es mega importante que el agresor sea el primero en dar el paso y decir: sí, fue mi culpa, me equivoqué, me arrepiento y estoy dispuesto a cambiar y a convertirme. Y 10ª condición, que el matrimonio esté dispuesto, tanto el ofensor como el agredido, a hablar este tema con algunas otras personas de confianza o con algún sacerdote, con algún psicólogo o psiquiatra. Recuerda que cuando no se comparte al exterior, posiblemente entre ustedes dos no sepan cómo solucionarlo. Por eso es indispensable que los dos estén de acuerdo en buscar ayuda. Recuerden, no es una cosa fácil, no es algo sencillo. Se necesita la ayuda de Dios y también la ayuda de las personas aquí en la tierra. Querido hermano y hermana, espero que estas palabras, que estas condiciones te den un poco de claridad sobre cuándo, cómo y en qué momento, bajo qué condiciones sí es posible otorgar el perdón en el matrimonio cuando ocurrieron faltas graves. Déjame saber qué es lo que piensas en los comentarios y recuerda, comparte esta reflexión con alguna otra persona que sabes que necesita escucharla. Amén.